El pabellón que nunca quedó vacío. Historia del Hospital San Juan de Dios. En el centro de Bogotá existe un lugar que durante décadas fue símbolo de ciencia, medicina y progreso, pero que con el paso del tiempo terminó convertido en un conjunto de edificios abandonados, cerrados al público y progresivamente deteriorados por el abandono. El Hospital San Juan de Dios. No se trata de una simple leyenda aislada ni de un sitio rural perdido, sino de un complejo hospitalario real que funcionó durante gran parte del siglo XX y que tras su cierre quedó suspendido en una especie de limbo entre lo que fue y lo que nunca volvió a ser. Durante años, médicos, enfermeras y pacientes ocuparon sus pasillos dejando tras de sí no solo una historia clínica y social importante para el país, sino también una carga emocional acumulada que algunos consideran imposibles de ignorar cuando se atraviesan sus espacios vacíos. A diferencia de otros relatos asociados a lugares abandonados, lo que se cuenta sobre este hospital no se centra únicamente en apariciones o fenómenos visibles, sino en algo mucho más difícil de explicar. Cambios en la percepción, alteraciones en la forma en que las personas procesan el entorno y en algunos casos, la sensación persistente de que los pensamientos propios dejan de ser completamente propios cuando se permanece demasiado tiempo dentro de ciertos pabellones. Esta característica es la que ha llevado a que muchos de los relatos más inquietantes no provengan de quienes aseguran haber visto algo, sino de quienes afirman haber sentido que algo en su manera de pensar se modificó temporalmente durante su permanencia en el lugar. Uno de los casos más comentados entre exploradores urbanos ocurrió con un estudiante universitario que, motivado por la curiosidad y el interés de documentar espacios abandonados, decidió ingresar al complejo junto con un pequeño grupo de amigos. A diferencia de otros visitantes, él no buscaba experiencias paranormales ni tenía una predisposición al miedo. Su intención era registrar el estado del lugar y analizar cómo el abandono afecta a la arquitectura hospitalaria. Durante las primeras horas, el recorrido se desarrolló sin incidentes, limitándose a observar habitaciones vacías, pasillos largos y estructuras deterioradas que, aunque impactantes, no resultaban inexplicables. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia zonas más internas, especialmente hacia antiguos batallones de hospitalización, comenzó a notar un cambio que inicialmente atribuyó al cansancio o a la falta de ventilación. Lo primero que percibió fue una dificultad leve para concentrarse, como si su mente se dispersara con mayor facilidad de lo habitual, obligando a hacer un esfuerzo consciente para mantener la atención en lo que estaba haciendo. Este efecto se intensificó progresivamente hasta convertirse en una sensación de desconexión parcial en la que los estímulos externos seguían presentes, pero no lograban integrarse completamente en su experiencia consciente. A pesar de esto, continuó avanzando con el grupo sin mencionar nada, hasta que ocurrió algo que no pudo ignorar. Comenzó a experimentar pensamientos que no correspondían con su contexto inmediato, ideas que parecían de forma espontánea y que no estaban relacionadas con lo que estaba viendo ni con lo que estaba haciendo en ese momento. No se trataba de recuerdos ni de asociaciones normales, sino de fragmentos de pensamiento que parecían tener una estructura propia, como si fueran respuestas a preguntas que él no había formulado. Al principio intentó racionalizarlo como una reacción al entorno, pero a medida que estos pensamientos se volvían más frecuentes, empezó a notar que no solo eran ajenos en contenido, sino también en tono, como si provenieran de una perspectiva diferente a la suya. Lo más inquietante no era su existencia, sino la claridad con la que se presentaban, sin confusión, sin distorsión, pero completamente fuera de lugar dentro de su experiencia habitual. Decidido a detenerse y observar con más atención lo que estaba ocurriendo, y fue en ese momento, cuando notó que en el entorno también había cambiado algo sutilmente, no en su estructura física, sino en la forma en que lo percibía. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba, las puertas más alejadas y el sonido de sus propios pasos ligeramente desfasado respecto a su movimiento. Esta alteración no era lo suficientemente extrema como para ser evidente de inmediato, pero sí lo suficientemente constante como para generar una sensación de inestabilidad, como si la relación entre cuerpo y espacio
no estuviera completamente alineada. Cuando finalmente decidió comunicarle a uno de sus compañeros lo que estaba experimentando, notó algo aún más inquietante. Le costaba organizar las palabras, no porque hubiera perdido la capacidad de hablar, sino porque las ideas no se estructuraban de forma lineal, lo que hacía que su discurso se fragmentara antes de poder expresarlo con claridad. Su compañero, al verlo, asumió que se trataba de nervios o sugestión y le sugirió salir del edificio, pero él insistió en quedarse unos minutos más, convencido de que podía comprender lo que estaba ocurriendo si lograba analizarlo con suficiente atención. Fue en esos minutos adicionales cuando la experiencia alcanzó su punto más intenso. Los pensamientos que antes aparecían de forma esporádica comenzaron a encadenarse, formando una especie de continuidad que ya no podía distinguir fácilmente de su propio flujo mental. En ese estado, describió posteriormente, dejó de tener certeza sobre qué pensamientos eran suyos y cuáles no, no porque se mezclaran de forma caótica, sino porque todos se presentaban con el mismo nivel de claridad y coherencia. Esta sensación no duró mucho tiempo en términos objetivos, pero fue suficiente para generar una reacción de alarma que lo llevó finalmente a abandonar el lugar junto con el resto del grupo. Una vez fuera del hospital, los síntomas desaparecieron de forma gradual, pero no inmediata. Durante varias horas continuó experimentando una ligera sensación de desconexión y en los días siguientes reportó episodios breves en los que algunos de sus pensamientos reaparecían de manera aislada, especialmente en momentos de silencio o baja estimulación. Con el tiempo, estos episodios se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo, pero la experiencia dejó una impresión duradera que lo llevó a evitar cualquier intento de regresar al lugar. Este caso es único en su tipo. Otros visitantes han descrito experiencias similares, aunque con variaciones en la intensidad y en los detalles. Algunos hablan de dificultades para concentrarse, otros de alteraciones en la percepción del espacio y algunos de una sensación persistente de que el entorno influye directamente en su estado mental. Ninguno de estos relatos ha sido válido científicamente de manera concluyente, pero la repetición de ciertos elementos ha llevado a que se consideren como algo más que simples coincidencias individuales. Desde una perspectiva psicológica existen múltiples factores que podrían contribuir a este tipo de experiencias, como la sugestión, el estrés, la falta de iluminación adecuada y la carga emocional asociada a un lugar con tanta historia. Sin embargo, incluso considerando estos factores, la forma específica en que se describen las alteraciones, especialmente la sensación de pensamientos ajenos, sigue siendo difícil de explicar completamente dentro de un marco convencional. Hoy en día, el Hospital San Juan de Dios sigue siendo un espacio cerrado en gran parte, en proceso de restauración y resignación histórica. Sin embargo, su reputación persiste entre quienes conocen estas historias, no como un lugar donde ocurren eventos visibles o espectaculares, sino como un entorno donde la experiencia humana puede verse alterada de manera sutil, pero significativa. Y quizás eso es lo que la hace más perturbador, no la idea de que algo pueda aparecer en un pasillo vacío, sino la posibilidad de que en determinados espacios la mente deje de ser completamente propia, aunque sea por un momento. Porque existe un lugar donde los pensamientos pueden sentirse ajenos sin dejar de parecer reales. Entonces la pregunta ya no es qué hay en ese sitio, sino hasta qué punto se puede confiar en la propia percepción cuando el entorno empieza a influir en aquello que debería ser únicamente interno.